dado de la curva resultante entre la superficie y el plano x igual a una constante. ¿Lo pueden repetir así? Repitamos, a ver. ¿Qué significa la derivada parcial de f respecto de y? La derivada parcial de f respecto de y es la pendiente de la recta tangente a la curva, en este caso esta parábola en azul, a la curva que resulta de intersectar la superficie, este parabólico elíptico, ¿con quién? Con el plano x igual a una constante. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Jóvenes. Sí. Bueno, yo puedo, digamos, variar para diferentes puntos. Bueno, va a ser diferentes cortes. Yo variaría, fíjense cómo varía esa recta tangente o la pendiente de esa recta tangente, ¿no? Aquí será más o menos 0, ¿no ven? Ahí más o menos. Bien. Y bueno, ¿qué pasa si yo saco derivadas? Ambas derivadas parciales respecto a x, respecto a y. Voy a tener, fíjense, esta representación. Ahora bien, fíjense cómo voy variando. Fíjense, ¿no? Pero si se dan cuenta, estas son rectas pendientes, las derivadas parciales, ¿no? De x y de y en este caso, respecto a x o respecto a y, son pendientes de las rectas, ¿sí? Y esas rectas a las curvas están, fíjense, sobre los ejes x y y. Vamos a llamarlo así, ¿sí? Tengo, fíjense, una pendiente en este sentido, una recta tangente en este sentido y en este sentido. ¿Se ve? ¿Sí? Pero vamos a ver más adelante que puedo tener también una recta tangente en este punto. Fíjense, tengo la recta tangente aquí en este punto y una está, podemos decir, paralela al plano, en este caso sería XZ, y la otra paralela al plano YZ, ¿no? Esta y esta. Pero yo podría tener una recta tangente a este mismo punto, pero en otro sentido. Y eso lo vamos a ver más adelante con conceptos de la derivada direccional. Pero se entiende qué es la derivada parcial de f respecto a x y qué es la derivada parcial de f respecto a y. Pienso que está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, tal vez? ¿Hasta ahí? ¿Todo está bien? ¿Dudas? No, ¿verdad? Bien. Entonces continuaremos. Entonces está claro lo que es una, o la interpretación de una derivada parcial. Bien, vamos a ver un ratito. Al igual que en derivadas, en cálculo 1, puedo tener derivadas de orden superior, derivadas en este caso parciales de orden superior, de segundo orden, tercer orden y demás. ¿Sí? Bueno, su significado ya es, podemos decirlo así, tal vez un poquito difícil de comprender, pero no es ninguna ciencia, ¿ya? En cálculo 1 ustedes vieron derivadas de primer orden, segundo orden, etcétera, ¿no? Algunas derivadas de segundo orden nos ayudan a graficar una curva, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces yo puedo tener, presten atención, la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Esto es equivalente a tener derivadas respecto a x de la derivada de f respecto de x. Y esto lo puedo representar como f de x. ¿Está bien? Porque si yo derivo f de esta función respecto a x, el resultante puede ser una función también de x y de y. Entonces puedo seguir derivando n veces, ¿no? Y bueno, pueden ver ustedes en algunos libros representarse de esta manera o de esta manera. F de x, x. ¿Bien?
Y se lee segunda derivada parcial de f o derivada segunda de f parcial respecto de x dos veces. Respecto de x dos veces. Primera vez, primera vez, segunda vez. Bien. Puedo tener lo mismo para y. Derivada, segunda derivada parcial de f respecto de y dos veces es la derivada parcial respecto de y de la derivada de f respecto de y. Y esto se puede representar en algunos otros libros como f, y, o f de y de y. Y se lee segunda derivada parcial de f respecto de y, respecto a y, dos veces. Ahora bien, hasta aquí todo está perfecto, pero yo puedo tener una combinación de ambas. ¿Cómo qué? Fíjense, aquí tengo la derivada segunda de f respecto de x primero y respecto de y segundo. Esto es equivalente a tener derivada respecto de y de la derivada parcial de f respecto de x. Y se lee de f de x primero y luego de y. Sí, porque si yo le saco esta primera derivada, puede que esta función resultante, la derivada de f respecto de x, sea otra función de f de x, sea otra función de x y de y. Entonces le puedo sacar su derivada parcial a ese resultante respecto de y, ¿no? Y esto se lee segunda derivada parcial de f respecto a x primero y luego respecto de y, como los límites reiterados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Puedo tener de esa manera. Bien. Bueno, y de manera inversa también. Derivada o segunda derivada de f respecto de y respecto de x primero es la derivada parcial respecto de x de la derivada de f respecto de y. O f de y primero, derivo respecto de y primero, y luego respecto a x. Y se lee segunda derivada parcial de f respecto a y primero o previamente, y luego respecto a x. ¿Está claro cómo puedo representar estas derivadas parciales, jóvenes? Como se había dicho en el ejemplito del libro que les he pasado, hay ejercicios para ustedes practiquen hasta más no poder derivadas parciales, ¿ya? Bien, entonces estamos hasta acá con derivadas de orden superior. Podemos tener otros casos además, ¿no? Vamos a ver. Pero antes de eso, jóvenes, para el tema de la derivación, al igual que en cálculo 1, ustedes vieron derivadas de funciones explícitas y funciones implícitas. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Una función explícita, en este caso hablando de una función de dos variables, son funciones donde z o f de z se expresa en términos de x y y. Y z se encuentra despejada. ¿Está bien? Entonces, la derivación parcial de z respecto a x y de y es rápida, ¿no? Es inmediata. Y, por ejemplo, si tengo z igual a f de x, y igual a 3xy más x al cuadrado más xy cuadrado, ¿sí? Vamos a ver. Aquí mismo, ¿cuánto sería derivada de f respecto de x? Recuerden que derivada de f respecto a x es haciendo y constante. Entonces esto es como si fuese 3x por y, ¿no? O 3yx. La derivada de un coeficiente por x, esto es 3y nomás. Más, como esto es solo de x, sería 2x. Más, como y es constante, la derivada de esto sería y cuadrado nomás. ¿Está bien? ¿Y cuánto sería la derivada de f respecto de y? Haciendo x constante. ¿Cómo quedaría? La derivada de f respecto de y. ¿Cómo quedaría? Bueno, aquí me quedaría 3x, la derivada de esto, como lo estoy tomando como constante, 0, ¿no? Más la derivada de esto sería 2xy, porque estoy derivando respecto de y. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahí. Bueno,
si la función está representada de manera explícita, es fácil hallar la derivada. ¿Sí? Solo tengo que derivar respecto de una u otra variable. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, de todo claro. Ya. Bien. Por favor, tienen que estar los conceptos claros porque vamos a hacer unos ejemplos, o en los quizzes van a tener que ser ejemplos rapiditos, ¿ya? Bien, pero ¿qué es una función implícita? Implícita es que lo doy por sobreentendido, ¿ya? Implícita, entiendo que z sí es una función. ¿Cuáles son las características de una función? Bueno, z sí es una función de x y de y. Bueno, ya saben, ¿no? Que para un punto x y y dado no se repitan dos valores de z, y hay algunas otras condiciones, ¿no? Para que sea definida como función. Por eso se dice que es implícita. No está despejada, pero sí sé que z es función de x y de y. No necesito despejar o graficar para entender eso. Yo lo estoy dando por sobreentendido. Se supone, ¿ya? Entonces, por eso digo implícitamente, estoy intuyendo, ¿ya? Bien, entonces, para este caso, ¿cómo puedo hallar yo la derivada parcial de f respecto de x o de y? Bueno, vamos a poner este caso, ¿no? Bien, aquí tengo z más 7x al cuadrado más y al cubo más xy más z al cuadrado menos x al cuadrado y z al cubo. Bueno, aquí se supone que z es la función de x, y. ¿Cómo calculo la derivada de una función implícita? ¿Cómo lo hacía en cálculo 1? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Cómo hacía? ¿Jóvenes? ¿Se acuerdan cómo hacía? Bueno, lo que yo hacía era como si tuviese una función grande en términos de x, y, z igual a 0. ¿Sí? Y bueno, si quiero hallar la derivada parcial de f respecto de x, voy a tener que hacer algunas operaciones. ¿Ya? Eso lo vamos a ver justo a continuación. Bueno, entonces tenemos dos formas de representar una función de dos variables. Forma explícita, z despejada, y forma implícita, z no despejada. Y tal vez podemos decir inclusive z difícil de despejar. Pero sí estoy seguro que z es una función de x y de y. Entonces no necesito despejar. Puedo tomar en toda la vida queriendo despejar esta función. No lo voy a lograr, ¿no? Pero puedo calcular la derivada de manera directa sin necesidad de despejar, con la condición de que yo entiendo de que z es función de x y de y. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a ver primero la derivación derivación implícita. Explícita está sencillo, ¿no? Como dice acá, si z es una derivación implícita, o sea que no está despejada, puedo tomar como f de x, y de z, donde z es la variable dependiente de x y de y. Y bueno, x y y son variables independientes. Entonces, las derivadas parciales se van a hallar derivando ambos miembros de la igualdad, aplicando las reglas de la cadena, como considerando a z como función de x y de y. Y esto nos va a ayudar a conocer otro tipo de propiedades para derivaciones de funciones especiales, ¿ya? Poniendo entonces que tengo f x, y, z, z no está despejada, pero sí sé, las voy a dibujar aquí ya. Tengo una función grande de x, y, z, ¿sí? Bueno, tengo la variable x, la variable y cuando tengo z, y z sé que es función de x, y. Entonces, esto es lo que tengo que derivar. O hallar las derivadas parciales de cada uno de estos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bien, entonces, la derivada parcial vamos a decir, implícita de z, la puedo hallar derivando, como tengo esta función f igualada a 0, bueno, derivo esta función respecto a x y al otro lado respecto a x. Bueno, la derivada respecto a x de 0 se va a hacer 0 nomás, no va a afectar nada.
Y si quiero hallar para y, igual derivo estos respecto de y derivo estos respecto de y. A ambos extremos, derivados respecto a x o derivados respecto a y. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo hago de esta manera, o bien puedo aplicar esta fórmula, como decíamos acá. Aquí vamos a derivar aplicando las reglas de la cadena, lo vamos a hacer con los ejemplos, ¿sí? Y la otra forma es utilizar esta fórmula. Bueno, la otra forma es utilizar esta forma. Derivada de z respecto de x, que es lo que quiero, solo que z no está despejada, es igual a menos la derivada de f respecto de x sobre la derivada de f respecto de z. Por lo que es lo mismo f sub x y f sub z, con un signo negativo acá. Para el caso de y, sería derivada de z respecto de y, va a ser igual a f sub y sobre f sub z. ¿Sí? Fíjense que casi es hacer extremos con extremos medios con medios, con la excepción del signo menos que aparece acá. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ambos casos con ejemplos que vamos a realizar. Yo creo que la siguiente clase, ahora no creo que nos alcance. ¿Está bien? Bien. Antes de hacer esto, eh, antes de continuar, perdón, a diferenciales y diferenciación, quiero hacer esta pregunta si está todo claro o hay alguna duda. Esto lo han debido ver en cálculo 1, ¿sí? Aquí estamos haciendo lo mismo, equivalente a cálculo 2, nada más. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ingeniero, no sé si nos podrías dar algún ejemplo o resolver algún ejercicio, por favor, para Vamos a terminar. hacer. Vamos a hacer, jóvenes. Ya, no se preocupen. Ya un ratito. Vamos a hacer, ¿ya? Ya, no se preocupen. Esto es teoría. Vamos a hacer los ejercicios para cada uno de estos casos. ¿Ya? No se preocupen. Vamos a ver un ratito para no estirarnos mucho en el tiempo. ¿Ya? Por Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con derivadas. A ver. Bien, hasta acá. Ya, esto más veremos entonces. Bien. Quiero que me sean sinceros para entrar a esta parte. Esta parte es teórica, vamos a los ejemplos, no se preocupen, y vamos a repasar los apuntes conforme lo vayamos haciendo los ejemplos. Quiero que me digan honestamente, jóvenes, es una realidad, la pandemia nos ha forzado a tomar clases virtuales y lo único negativo que yo veo sobre eso ha sido que los exámenes también han sido virtuales y muchos de ustedes se han acostumbrado a utilizar fórmulas, a no estudiar, a no hacer ejercicio, tal vez, ¿no? Pero y algunos ni a asistir clases, se conectaban y bueno, escuchar y después voy a ver la grabación, generalmente es así, ¿no? Quiero que ustedes me digan honestamente si entienden la diferencia, valga la redundancia, o entre derivación y diferenciación. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre derivar y diferenciar? Jóvenes, han debido ver en cálculo 1 derivadas y han debido ver en cálculo 1 diferenciales, aplicaciones derivadas y aplicaciones de diferenciales. Porque lo que ustedes van a ver el siguiente semestre son ecuaciones diferenciales, jóvenes. O sea, el concepto de derivada y de diferenciación tiene que estar realmente claro, ¿ya? Tiene que estar clarísimo. ¿Qué es un diferencial? ¿Alguien tiene la idea, jóvenes? ¿O alguien puede mencionar? Jóvenes. ¿Nada? De manera rápida, entonces, ¿sí?
si yo tenía una curva, cálculo 1, ¿no? F de x, digamos esta curva, ¿no? Y bueno, aquí tenía la recta tangente a la curva f de x en un punto dado, x sub 0, por ejemplo. ¿Está bien? X sub 0. Bien. ¿Qué es la derivada de f respecto a x? En cálculo 1 estamos hablando. ¿Qué significa gráficamente la derivada de f respecto de x? ¿Qué significa? A ver. Esto no era más que delta de f sobre delta de x. ¿Y qué es el delta? Bueno, delta se aproxima y podemos decir diferencial de f sobre diferencial de x. Diferencial de f es, ¿se acuerdan? F de x más h, diferencial de f, ¿no? Menos f de x, nada más que eso. ¿Y qué es diferencial de x? Diferencial de x es, vamos a llamarlo así, diferencial de x, en este caso sería x, vamos a decir x, podemos llamarlo así, ¿no? Más h, nada más. ¿Qué es entonces el diferencial? ¿Qué es este delta? Esto es delta, fíjense. Delta significa variación o cambio de f cuando x toma un valor. Fíjense, delta de x significa a x sumarle un valor bien pequeñito. Bueno, un valor cualquiera. Aquí no estamos hablando de pequeñitos. Dale un valor, está diciendo, ¿ya? H. Y por ejemplo, si x era igual a 5 y h es igual a 0.5, entonces delta de x es igual a 5.5, ¿sí? Y bueno, dependiendo de la función, delta de f es cuánto varía f si x varía en h, sumándole un valor h. ¿Y qué es el diferencial? Entonces, diferencial de f es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x, x más h, perdón, menos f de x. ¿Y qué es el diferencial de x? Es el límite cuando h tiende a 0. El decir h tiende a 0 significa h es muy pequeñito, casi 0, ¿no ve? Pero no llega a tomar el valor de 0, de x más h. Si yo divido estos dos, tengo diferencial de f versus diferencial de x. Y bueno, por propiedades del límite, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Sobre, bueno, en este caso sería x más h, ¿no? A ver, sobre x más h. ¿Está bien? ¿Es así? A ver, diferencial de x es x más h. Bueno, en este caso, fíjense, límite cuando h tiende a 0 de x más h, ¿sí? Casi estamos haciendo aproximar al valor de x, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces el diferencial, jóvenes, no es más que variación, incremento. Por eso en algunos casos dicen delta de x, si este es bien pequeñito, es aproximadamente al diferencial de x. Y delta de y o delta de f es aproximadamente al diferencial de f, cuando la variación o el incremento es muy pequeño. ¿Ya? Eso era cálculo 1. Entonces nosotros aquí vamos a tocar el mismo concepto, pero para cálculo 2. ¿Ya? Como dice acá, incremento de una función. Para una función de dos variables, delta f, ¿sí? Se representa como f de x más delta x, y más delta y, o una variación de delta, menos f de x, y. ¿Sí? Si estos deltas son 0, significa que no varía nada.
Entonces la variación de f va a ser 0, cero también. ¿Está bien? ¿Cuánto varía f si yo varío al punto x, y en unos incrementos pequeñitos? Eso es lo que está diciendo la definición de incremento. Como dice acá, el incremento de la función f representa el cambio que sufre f cuando las variables, ¿sí?, cambian a un valor incrementado, x a delta x y y a un delta y. Nada más que eso. ¿Está bien? Bueno, no tenemos una gráfica acá, pero vamos a hacer unos ejemplitos de diferenciales, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es el diferencial? El diferencial de una función escalar de radar vectorial o de una función de dos variables, ¿sí? En este caso, se define de la siguiente manera. Por favor, esto ya van a tocar ustedes en ecuaciones diferenciales. Diferencial de f es igual, presten atención, ¿qué es esto? Jóvenes. F en función de x, ¿o qué significa f sub x? En este caso, en una función de dos variables. ¿Y qué significa f sub y? A ver. ¿Qué significa f sub x? F sub x es la derivada parcial de f respecto de x. Y f sub y es la derivada parcial de f respecto de. ¿Está claro? Entonces, ahí ya. A diferencia de cálculo 1, ejemplo, voy a hacer un ejemplito acá, ¿ya? Si tengo en cálculo 1, f de x es igual a, vamos a ver, 3x al cuadrado más 2x, ¿ya? ¿Cuánto es f' de x? Díganme, a ver, ¿cuánto es? ¿Tienes? ¿Cuánto es esto? 6x 6x más más 2. 2. 6x más 2, muy fácil, ¿no? Ok. Pero f de x es lo mismo que decir diferencial de x, diferencial de f versus diferencial de x, 6x más 2. O sea, de aquí puedo tener, despejando, que el diferencial de f es igual a 6x más 2 por el diferencial de x. Esto es lo mismo que decir que el diferencial de f es igual a f' de x, la derivada, ¿no?, por el diferencial de x. ¿Sí? El diferencial de f es la derivada de la función por el diferencial de x. Fíjense que aquí estamos casi en lo mismo, con la excepción de que en una función de dos variables tengo derivadas parciales, no son derivadas totales, ¿ya? En cálculo 1 hablamos de diferencial total y de derivada total. No hay más derivadas porque está en términos de una sola variable. Pero en cálculo 2, en este caso para dos variables, estas derivadas no son totales, son parciales. Son respecto a una variable, haciendo la otra como si fuese una constante, lo mismo en este caso. ¿Está claro eso, jóvenes? Entonces, el diferencial de una función, en este caso, dos variables, es la derivada parcial de la función respecto de x por el diferencial de x y la derivada parcial de f respecto de y por el diferencial de y, como lo habíamos mencionado acá. Vamos a ver esto para continuar. ¿Está claro eso, jóvenes? Esto es tal cual como en cálculo 1, solo que ahora hay una suma. ¿Está bien? ¿Sí? Esto más esto me da el diferencial. ¿Y qué era el diferencial? Bueno, el diferencial aproximábamos al incremento. Ok, a ver, veamos. ¿Cuánto cambia f si x cambia un poquito y y cambia otro poquito? ¿Cómo calculo eso? Fácil. Calculo cuánto ha cambiado x, digamos, ha cambiado en 5 y y ha cambiado en 1. Lo multiplico por la derivada parcial de f respecto de x y respecto de y acá, en un punto dado, y voy a obtener la variación de f
cuando X se aleja un poquito y Y se aleja de otro poquito respecto de un punto dado. Eso es lo que significa. ¿Está bien? Y esto se puede... Perdón. Y esto se replica de la misma manera en el caso en que f ya no sea dependiente de solamente dos variables, sino de n variables. Por ejemplo, aquí f depende de n variables. Entonces, el diferencial de la función va a ser la derivada de f respecto de la primera variable por el diferencial de la primera variable, la derivada parcial de f respecto de la segunda variable por el diferencial de la segunda, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esto se generaliza. ¿Bien? Aquí estamos. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces, puedo aproximar el incremento con una diferencial y puedo hacer cálculos aproximados con diferenciales. Como les habían dicho acá, si z es una función de x, y, puedo aproximar la variación de f con el diferencial de f. Que significa que si tengo la función de x, y, f en función de x y y, entonces el incremento de f, ¿sí?, se puede representar como derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de x, considerando estos igual incrementos, ¿está bien? Más delta de f respecto de y con el incremento de y. Vamos a hacer ejercicios de aplicaciones de diferenciales, no se preocupen. Por el momento es la forma, la definición, ¿está bien? Y el significado. Bueno, entonces, ustedes han debido ver eso en cálculo 1, diferencial de f respecto de x es igual, digamos, a 3x al cuadrado, diferencial de f es igual a 3x al cuadrado por diferencial de x, ¿no? Entonces, fíjense, nos estamos haciendo, jugando, o estamos haciendo operaciones con diferenciales. Puede pasar a multiplicar, a dividir, puede, porque al final la diferencial es un límite, y el límite es distributivo en la suma, en la resta, en la multiplicación, división, potenciación, logaritmos, en todo se distribuye el límite. El límite es el más vulnerable, el más fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las propiedades del límite, el límite se distribuye en todo lado. Derivadas, no. Integrales, peor, ¿no? Bien. Entonces, también pueden existir diferenciales de orden superior. Diferenciales de orden superior. También lo vieron en cálculo. Solo que acá se sigue una regla. Bueno, las diferenciales de segundo orden o tercer orden de una función de una o más variables, de dos o más variables, pueden aplicarse, fíjense, de la siguiente manera. Fíjense, diferencial segunda o de segundo orden de f, ¿sí?, de la función f, es ejecutar este conjunto de operaciones al cuadrado sobre la función. O sea, ¿qué significa eso? Fíjense, es casi como un binomio de Newton, ¿no? Diferencial de x al cuadrado, derivada parcial segunda respecto de x dos veces, más dos veces diferencial de x, diferencial de y, por la derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, más diferencial de y cuadrado, ¿sí?, derivada segunda respecto de y dos veces, aplicado a esta función. O sea, ¿eso qué significa? Que si esto distribuyo, voy a tener lo siguiente: derivada segunda de f respecto de x dos veces respecto de x por diferencial de x al cuadrado, más dos veces derivada respecto de x de la derivada respecto de y de f, ¿sí?, por diferencial de x, diferencial de y. Más, entonces aquí vamos a tener derivada segunda de f respecto de x dos veces, ¿sí?, por diferencial de y al cuadrado. Fíjense cómo se ha distribuido estos operadores diferenciales a la función para sacar el diferencial de orden superior. Esto es en caso de que el orden sea 2. Si el orden es igual a 3, bueno, vamos a tener casi lo mismo. Pero hay que desarrollar esto. Fíjense, es como un binomio de Newton, ¿no? Acá abajo. ¿Sí? A ver. Esto, jóvenes, les va a servir a ustedes en ecuaciones diferenciales, digamos, lo más relevante, ¿no? Y nosotros lo vamos a utilizar acá para hacer ejercicios de simplificación, regla de la cadena y todo lo demás. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Bien.
diferencial exacta. Y esto también lo van a ver ustedes en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Una diferencial es exacta. Vamos a decir, si en la siguiente expresión, presten atención, esta es una función de x, y multiplicado por diferencial de x. Esta es otra función q de x, y multiplicada por diferencial de y. Jóvenes, esto lo vamos a analizar mucho mejor cuando estemos viendo integrales de funciones de más de una variable, ¿ya? Bueno, ¿cuándo es una diferencial exacta? Cuando se cumple la siguiente propiedad, que la derivada parcial de q respecto de x, fíjense, q respecto de x es igual a p respecto de y, cruzadito. Si esta propiedad se cumple, entonces es una diferencial exacta. Si es una diferencial exacta, entonces puedo sacar una integral a esta suma, una integral única. Por eso ahorita no nos vamos a complicar mucho con esos conceptos porque integrales no estamos viendo todavía. Vamos a dejar en statu quo. Por el momento, una diferencial es exacta si tengo algo que multiplica al diferencial de x más otra cosa que multiplica al diferencial de y, si se cumple que la derivada del segundo respecto de x, de este q, ¿no? Respecto a x, es igual a la derivada del primero respecto a y, entonces digo que esta diferencial como tal es exacta. Entonces, esta diferencial de acá es una diferencial exacta. ¿Está claro, jóvenes? Sí. No se olviden, fíjense, derivada de estos respecto del otro lado, respecto de y. P respecto de y, Q respecto de x, cruzadito, ¿ya? Si eso se cumple, entonces estamos hablando de una diferencial exacta. ¿Y para qué me sirve esa diferencial exacta? Lo vamos a ver cuando estemos viendo integrales, ¿ya? No se preocupen, ahí vamos a ver el teorema de Green y algunas cosas donde van a ser relevantes todos estos puntos otra vez. Bien, esto sí que es re importante, jóvenes. Muy, muy, muy importante. Ahora en la teoría, jóvenes, tal vez no se van a dar cuenta, no se preocupen. Pero cuando hagamos ejercicios, vamos a hacer la siguiente, vamos a dedicarnos a solo ejercicios hasta acá, ya, de pura derivación. Van a darse cuenta, jóvenes, de que nos va a servir todo esto y hay que volver a repasar esta parte, pero vamos a tratar de entender ahora solamente con la teoría. ¿Bien? Bien. Derivación de funciones compuestas. Vamos a acordarnos en una variable. A ver, veamos. ¿Qué pasa si yo tenía f de g de x? ¿Cómo yo calculaba f' de x? ¿Cómo calculaba la función de una función compuesta en otra? A ver, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cómo era? Se usa f' de g de x por la regla de la cadena. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? ¿Qué seguía luego? G' de x, ¿así? Jóvenes, así era la regla de la cadena en cálculo 1, ¿se acuerdan? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Hola, hola. ¿Cómo era la regla de la cadena? A ver, en cálculo 1, ¿se acuerdan? ¿Cómo calculaba la derivada de una función que tiene compuesta otra? ¿Verdad? Bueno, si eso no han entendido, aquí sí que se van a perder, porque aquí sí hay una regla mucho más interesante. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver para dos variables. Presten atención, por favor, es muy importante esto. Bien. Bueno, ¿qué pasa si z es una función de variable vectorial, escalar de variable vectorial? Bueno, x es un punto, perfecto. ¿Sí? Es una función diferenciable, z es una función diferenciable en x y y. Bueno, pero además, esta x y esta y
son funciones de otra variable dependiente, t en este caso. O sea, x había sido una función phi de t y y había sido una función omega de t. ¿Sí? Entonces, tengo una función compuesta. O sea, ¿qué es? Z es una función de phi de t, pues esto era x, y una función de omega de t, y. Al final, ¿qué estoy diciendo? Que z es función de x y de y, primero, ¿sí? Y que x es función de t y y es función de t también. O en otras palabras, lo que estoy diciendo, que z, aparte de ser dependiente de x y de y, también es dependiente ¿de quién? De t. Eso está claro, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes. Bueno, y acordémonos un poquito. A ver, vamos a ver esto en el espacio, ¿no? Vamos a ver, tenemos x, y, z. Acuérdense que el hecho de que x y y dependan de t, bueno, aquí puedo tener una gráfica medio rara, ¿no? Un pétalo o algo así, habíamos visto, ¿no? Puede ser algo así, en x y y, ¿no? Esta parametrización en términos de t, me permitía generar en el plano x y y curvas medio raras, que no podía tratarlas como función y en función de x, pero sí puedo tratarlas como función y en función de t y x en función de t. Entonces ahí puedo aplicar conceptos de tangente, digo, derivadas, integrales y todo lo demás, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos los conceptos de funciones. Bueno, entonces aquí está claro. Z es una función de x y de y al mismo tiempo x y y son funciones de t, de una sola variable. Por lo tanto, z es función, aparte de ser función de x y de y, también va a ser función de t. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo se halla? Presten atención. Fíjense que aquí hay una combinación de derivadas. ¿Ustedes creen que por error le he metido aquí D y aquí simbolito, este 6 invertido o letra de derivada parcial? ¿O me he equivocado? ¿Por qué creen que está así la cosa? A ver. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a analizar eso. Primero, fíjense, yo quiero hallar la derivada de z respecto de t, ¿ya? Derivadas respecto de t. Ahora bien, ¿por qué aquí no dice derivada parcial? ¿Por qué dice diferente? Esto es derivada total. Cuando no tiene este simbolito es total. Esto es parcial, pero esto es total. ¿Lo ven? ¿Por qué creen? Derivada de z respecto de t, me dice ahí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no he puesto derivada parcial de z respecto de t? Porque si yo veo dependencias, fíjense, al final x y y dependen de t. Por lo tanto, z es como si dependiese de una sola variable. ¿Sí? Termina en una sola variable. Por eso es diferencial total. No hay más variables en este nivel. Es como si dijese z depende de x y y, ¿no? X depende de t y y depende de t. ¿Sí? ¿Perfecto? En este nivel, z depende de dos variables. En este nivel, z depende de una sola variable. Por eso es diferencial total o derivada total. ¿Ya? Si aquí tuviese yo el caso que podría darse x igual a phi de t, u y y igual a omega de t, u, ya. Si yo quiero hallar la derivada de z respecto de t, ya no es diferencial total, sería derivada parcial, porque a este nivel ya no tengo una variable, tengo dos. Lo vamos a ver más adelante, pero para no confundirles, veamos cuál es la fórmula, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la regla de la cadena más adelante. Y hay ejercicios bien bonitos que vamos a hacer sobre esto. No se preocupen. Bien, entonces, hasta acá. Yo quiero hallar la derivada de z respecto de t. No quiero hallar respecto de x ni respecto de y, sino solo respecto de t. Por eso esto es diferencial total, porque a ese nivel
Z depende solo de una variable. Por eso no es parcial acá. ¿Y esto es igual a qué? Fíjense. No vamos a decir primero cuál es parcial, cuál es total. Derivada de z respecto de x, derivada de x respecto de t, más derivada de z respecto de y, derivada, fíjense, cruzadito, ¿no? Por aquí, así, ¿no? Y, t. ¿Por qué en ese orden? Z primero era función de x y de y, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver cuál es parcial, cuál es total, ¿ya? Bueno, y después hemos dicho, vamos a ver, acá, ¿sí? X depende solo de t. Y aquí Y depende solo de t, ¿ya? Bien. La fórmula siempre va a ser esta. Si tengo más variables, va a ser así. Si z puede variar de más de 3 variables, entonces la misma fórmula se va a hacer, ¿ya? La misma de z. Entonces analicemos. Fíjense que primero vamos a hallar el primer nivel de dependencia. Primer nivel de dependencia, z depende de x y de y. ¿Está bien? Entonces digamos que la diferencia total, quiero llegar hasta acá. ¿Sí? Vamos a decir lo siguiente. Derivada de z respecto de t es igual a la derivada parcial de una de las variables de acá, de x. Pero es parcial. ¿Por qué? Porque aquí hay dos variables. Por eso es parcial. Derivada parcial de z respecto de x. Ah, perfecto. Multiplicado por, ahora bien, variación de x se va a ir acá arriba. Derivada de x respecto de t. Derivada de x respecto de t, ¿es parcial o es total? Es total, porque fíjense que aquí x solo depende de t. Aquí no hay un u, solo hay t. Por eso es diferencia o derivada total. ¿Se entiende eso, jóvenes? Vamos ahora al otro camino. En otras palabras, para llegar hasta t de este árbol, tengo este camino y tengo este otro camino. ¿Sí? Primer camino ya lo he escrito, ahora vamos por este segundo camino. Derivada de z parcial respecto de y. ¿Por qué parcial? Porque en este nivel z depende de x y de y. Por eso es derivada parcial. Dos variables tienen que ser derivada parcial. Multiplicado por, ahora sí, este y de quién depende, solo de t. Si quiero hallar la derivada de y solo de t, es derivada total. Nada de y respecto de t. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, si yo quiero hallar la derivada de z respecto de t, voy a aplicar esta fórmula. Pueden haber más variables, ¿no? Como dice acá, en la derivación de funciones compuestas, cuando hay una variable dependiente en este caso se refiere a t, utilizo esta fórmula, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta acá, jóvenes? Porque aquí se van a hacer bolas muchos, ¿ya? La regla de la cadena en funciones de más de una variable tiene este análisis. Tienen que dibujar su arbolito de dependencias. Lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva, lo vamos a analizar mejor. ¿Hay alguna duda hasta acá, jóvenes? Jóvenes, perdón, ¿quieren que se repita? ¿Se ha entendido? ¿Se han confundido? ¿Nada? ¿Todo está bien? ¿Todo blue, como dicen? ¿Está bien? Jóvenes. Todo claro, Inge. Nadie tiene dudas. Ya, a ver, veamos qué sucede en este caso. Bueno, como dice acá, para el análisis se puede hacer un árbol de dependencias. ¿Cómo sería el árbol de dependencias? Es este arbolito. Z depende de X y de Y. Y y X dependen de T, ¿no? Entonces, cuando quiera hallar derivada de Z respecto de T, ¿por cuántos caminos llego a T? Primer camino es por este, segundo camino por este. Entonces, ambos caminos se van a sumar. Primer camino, segundo camino. Derivada de z respecto de x es parcial o total. Parcial. Multiplicado por derivada de x respecto de t. ¿Es parcial o total? Total, porque x solo depende de t. Ese es este camino. Vamos a anotar aquí, ¿ya? X, derivada de x respecto de t. De t, ¿sí? Veamos el otro camino. Derivada de z respecto de y. ¿Es parcial o total? Díganme.
Derivada Parcial. de z respecto parcial, porque a este nivel hay dos variables, entonces tiene que ser parcial. Ok, derivada de y respecto de t. Entonces, Total. total. Entonces vamos a tener derivada de z parcial respecto de y por derivada total de y respecto de t. Total. Entonces nunca se confundan cuando es d, cuidado que le tiren lo mismo. No, 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 no. Hay una lógica, cuando es parcial y cuando es total. Pero esto va a estar mucho más claro con este caso. Ya, aquí sí ya no se tienen que perder. Cuando tengo varias funciones, cuando tengo funciones compuestas de varias variables dependientes. Por ejemplo, piensen lo que les decía, ¿no? Bien, a ver, tengo una función z que es una función de x, y. Esta es una superficie en el espacio, ¿no? Ya sabemos. Bueno, f o z dependen de x y de y. Perfecto. Pero además, estos otros x y y, piensen que aquí ya no dependen de uno solo. Dependen de dos variables, u y b. Entonces, digo, z va a depender de x y de y z también va a depender de u y de b. Entonces, fíjense, aquí ya todo se ha vuelto parcial. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer un análisis. Derivada parcial de z respecto de u va a ser igual derivada de z respecto de x, derivada de x respecto de u, todos parciales, más, este es el primer camino, derivada de z respecto de y por derivada de y respecto de u, segundo camino. Veamos, ¿de dónde sale eso? ¿Ya? Árbol de dependencias. Z, primero, ¿de qué variables depende? A ver, díctenme. ¿Cuál es la primera variable de las primeras variables de las cuales depende Z? ¿Cuáles son? X y Y. X y Y. Bueno, ya. ¿Y X de qué variables depende? U y B. Y P. Bueno, Z también depende de Y. Y también dependen de U y de P. Analizaremos estas fórmulas. ¿De dónde ha salido esto y esto? ¿Ya? A ver, veamos. Quiero hallar, vamos a ver si lo vamos a hacer de este lado. ¿Ya? Quiero hallar derivada de Z respecto de U. Primero, quiero hallar derivada de Z respecto de U. ¿Esa derivada va a ser total o parcial? Díganme ustedes. Derivada de Z respecto de U. Parcial. Ya. Parcial. Derivada de Z respecto de U. ¿Por qué parcial? Porque en este nivel no hay una sola variable, hay varias, U y B, en realidad dos, ¿no? Por eso es parcial. Si hubiese una sola, ¿qué hubiese sido? Derivada total. ¿Bien? Ahora bien, para llegar hasta U, ¿qué caminos tengo? Pues veamos, tengo este camino y tengo este camino. ¿Está bien o no? ¿Sí? Jóvenes. ¿Está bien Sí. o no? Sí. Bien. Derivada de Z respecto de U es igual. A ver, veamos. Derivada de Z respecto de X es total o parcial. Este camino, el primer camino, el 1. Derivada de Z respecto de X es parcial o total. Parcial. Derivada de Z respecto de X. Luego, multiplicado por derivada de X respecto de U. ¿Es parcial o total? Parcial. Derivada de X respecto de primer camino. Más, aquí abajo lo voy a anotar, segundo camino. Dícteme. ¿Cuál sería el segundo camino? Olvídense de esto. ¿Cuál sería el segundo camino? Más aquí abajo. A ver. Derivada parcial de Z respecto de U. Ya. Por De Y, perdón, y derivada parcial de Y respecto de respecto de Y. Y. Por Derivada parcial
de y respecto de u. Listo. Eso es lo que está en esta fórmula, ¿no? Y bueno, si es respecto de B, lo mismo, ¿no? ¿Está claro, jóvenes, el árbol de dependencias? Sí, ¿Jóvenes? Sí, jefe. A ver si han entendido. Ya, a ver, ¿dónde está? Creo que hay un ejercicio aquí. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Por acá mismo, ¿ya? Voy a borrar todo esto. Y vamos a hacer un ejercicio interesante, ¿ya? Ya. Este mismo caso, ¿ya? Este mismo caso, tal cual, con la diferencia de que acá u es una función de t y v es una función de t también. ¿Ya? Eso más le aumentaremos a este problemita. ¿Ya? Ahora díganme, z, ¿de cuántas variables depende al final? Z depende de x y de y, de u y de b, y de t. Hagamos nuestro árbol de dependencias. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer. Z, entonces, depende de... ¿Cuáles son las primeras variables? Dígame. A ver. XY. X y Y. X y Y. Bien, X y Y, X depende de qué variables. U y de B. U y B. Y. U y B también. Y U depende de qué variables. T. D. También. Bueno, son los mismos, ¿no? T. Pruebas un poquito esto para que se ve mejor, ¿ya? Vamos a hacer con ejemplitos todo esto, no se preocupen. A ver, vamos a hacerlo con azulito. Ya. Ahora presten atención. ¿Cuántas variables hay en este nivel? ¿Cuántas hay? 2 variables. Dos. Acá, 2. dos. Cuidado, me digan cuatro, ¿no? Acá, 1. perfecto. Ahora bien, vamos a hacer el ejemplito. Quiero hallar la derivada de z respecto de t. ¿Es parcial o es total? Total. Bien. Derivada de z respecto de t. Ahora sí, se va a hacer un chorizo. ¿Cuántos caminos tengo para llegar a t desde z? A ver, vamos a analizar. ¿Ya? Un camino, ¿sí? ¿Ese es un camino o no es? Vamos a ver. Eso no es. ¿Cuál es el otro? Perdón. ¿Está bien o no? Eso no es. ¿Cuál sería el otro? ¿Hay uno más? Jóvenes. Sí, jefe. Bueno, lo vamos a poner así, así y así. ¿Cuántos caminos hay? 4. Cuatro. Si yo desarrollo esta derivada, ¿cuántos términos va a tener ese desarrollo? ¿Cuántos términos? 4. Cuatro. Está claro, ¿verdad? Bien, entonces hallaremos cada uno de esos términos, ¿ya? Vamos a ver un ratito dónde está aquí, perfecto. Bien. Vamos con el camino 1, el que está en azulito. Dícteme. Ver. El primer saltito sería derivada de z respecto de x.
¿Total o parcial? A ver, Parcial. derivada parcial de z respecto de x, multiplicado por derivada de x respecto de u, ¿parcial o total? Parcial. Multiplicado por derivada de u respecto de t, ¿parcial o total? Total. Total. Creo que está clarísimo, ¿no? Vamos ahora al otro camino. Ya es muy obvio. Díctenme. A ver, siguiente camino. El verde, el 2. A ver, derivada parcial o total. Z respecto de x. Camino en verde. Derivada. Este camino Parcial. de z respecto de x. Multiplicado por derivada de x respecto de b. ¿Parcial o total? Parcial. Parcial. Multiplicado por derivada de b respecto de t. ¿Parcial o total? Total. Total. Y bueno, creo que está clarísimo, ¿no? Entonces, no se van a confundir, por favor, jóvenes, con esto. Ya, más rapidito, el otro camino, el 3. Está con guindito. A ver, rápido. A ver, Derivada de z sobre derivada de y por parcial o total. parcial Ya, luego, por derivada de y sobre derivada de u. derivada parcial, ¿no? Ujú. Y Derivada de u sobre derivada de t. total, ¿no? Y el último, a ver, un varón. ¿Alguien? ¿Joven? ¿Algún joven? Derivada parcial de z Ya. sobre derivada parcial de y. Bueno, en realidad hay que leer derivada parcial de z respecto de y. Ah, ¿Ya? por derivada Ya. parcial de y con respecto a derivada parcial de b. Con respecto, aquí era u. Con respecto Derivada parcial de y respecto a b. de b. Tiene que Sí. leer, ¿ya? Respecto a Y b, ¿no? Ya, derivada total ya. por la derivada total de b con respecto de t. Perfecto. Listo. ¿Está claro, jóvenes? 4 términos es el número de caminos que yo tengo. ¿Está claro, no ven? Jóvenes, hasta aquí vamos a hacer ejercicios la siguiente clase. Ejercicios bien bonitos, ¿ya? Por si acaso, ustedes pueden tener aquí una mezcla. A ver, por si acaso. Bueno, van a ver ejercicios. Esto ya. Esto está grabado en el video. Lo voy a borrar, ¿ya? Pueden tener ustedes algo más raro todavía, ¿ya? Bueno, pueden tener que, digamos, U dependa de T, R dependa de otras dos letras, pero ustedes ya saben cuándo utilizar derivada total, derivada parcial y cómo identificar los caminos. Pueden tener, no sé, se me ocurre, algo así, digamos, ¿no? Z, ¿sí? X, Y, W, X, V, Y, V, W, T, U, T, S, T, S, digamos, ¿no? Y es T, S, perdón, T, S, y aquí T, S.
A ver, solamente como ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer con más espacio. O a lo mejor lo haremos en un OneNote, ¿ya? Vamos a ver si tenemos aquí algo más precisado. Para que se vea, ¿ya? Ustedes tienen que darse cuenta. Y en algunos casos se repite la variable. A ver, aquí vamos a hacer este piececito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tienen, por ejemplo, algo así, ¿no? Digamos, f, ¿no? De x, y, z, ¿no? Y x, y de w, ¿ya? U, t, s, b solo de t, entonces tiene que ser lo mismo, ¿no? T, s, b solo de t, s, t, s, b solo de t, y t puede depender a veces de x, y, z, puede ser, ¿no? Puede haber casos así, ¿ya? Vamos a llamar otras letras, a ver, O, P, Q. O, P, Q. A ver, quiero hallar la derivada de f respecto de q. ¿Es total o es parcial? ¿Ven? Parcial. Derivada de f respecto de q. Y díganme cuál es la fórmula. A ver, ¿cuántos caminos tengo para llegar a q? Uno. ¿Cuántos? ¿Un camino nomás o cuántos? Solo uno, ¿verdad? Un camino. Un camino sería por aquí y recién acá. Bueno, díctame entonces, ¿cómo sería? Derivadas totales parciales. Díctame, a ver, primero. Derivada parcial o total sería, respecto a z, de f. Parcial. Parcial. Parcial de f respecto de z. ¿Por qué cosa? Derivada Derivada parcial parcial. de z respecto a b. ¿Ya? Por este. Derivada Respecto de. total de b respecto a t. Por Derivada de t respecto Derivada parcial. respecto a. Q. Y listo. Nada más, ¿no? Ahora, si me piden respecto a t, tengo varios, ¿no? 1, 2, 3. Ya, ustedes ven. ¿Se dan cuenta, no, jóvenes? Hay un ejercicio que he visto donde esto me decía X, Y, Z otra vez. Imagínense, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? Vamos a ver, hay ejercicios interesantes de estos, ¿ya? Por si acaso estos ejercicios ya están en el libro que les he pasado y ya pueden practicar si quieren, ¿ya? Estos de las derivadas a través de la regla de la cadena. Creo que está claro, ¿no? Bien. Bueno, si no hay nada más que decir, está clarísimo. Vamos a quedar aquí. Y la siguiente clase, por favor, jóvenes, vamos a hacer el quiz de funciones y límites. Son ejercicios bien rapiditos, ¿ya? Son conceptos así rapiditos. Y vamos a hacer ejercicios hasta acá de derivadas. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, reclamo sobre su examen? Voy a parar la grabación antes, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ver.
¿Alguien tiene algún reclamo, duda, tal vez sobre su examen? El solucionario les he pasado, ¿no? Jóvenes. ¿Sí? ¿No hay dudas? Por favor, jóvenes, máximo hasta mañana. Yo mañana voy a subir esas notas ya al sistema y eso ya no se cambia, jóvenes. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? No puedo dejar compartir. ¿Me escuchan? Sí. Estoy bien, Inge. Listo. Si no hay dudas, jóvenes, quedamos hasta aquí y nos vemos el viernes a las 10 de la mañana igual. ¿Listo, jóvenes? Repasen, por favor, los conceptos de funciones y límites para el